Periquillo Sarniento de Joaquín Fernández de Lizardi. Primera parte, capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos, y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Postrado en una cama, muchos meses hace, batallando con los médicos y enfermedades y esperando el día en que, cumplido el orden de la divina providencia, me cerraran los ojos. He pensado dejarles escritos, queridos hijos míos, los nada raros sucesos de mi vida, para que se sepan guardar de muchos de los peligros que amenazan al hombre en el discurso de sus días. La lectura de esta, mi vida, no será demasiado fastidiosa para ustedes, ya que sé bien que la variedad deleita el entendimiento. Traté de evitar aquella monotonía de estilo que suele aburrir a los lectores, de modo que leerán en mi discurso algunos pedazos de erudición y elocuencia, seguidos por un estilo popular mezclado con los refranes del vulgo. Últimamente les pido que estos cuadernos no salgan de sus manos para que no se vuelvan objetos de las malas lenguas. Sobre todo, no los den a los que se ven retratados en ellos, ya que se escandalizarían de mis discursos, me calificarían de necio y hasta promulgarían que soy hereje. Tanta es la fuerza de la malicia, de los prejuicios o de la ignorancia. Hijos míos, después de mi muerte leerán por primera vez estos escritos. No dejen entonces que las falsedades de los hombres los seduzcan. Aprendan las máximas que les enseño y tomen en cuenta que yo las aprendí a costo de muy dolorosas experiencias. Empapados en estas consideraciones, comiencen a leer. Mi patria, padres, nacimiento y primera educación. Nací en México, capital de la América septentrional en la Nueva España. Nací en esta rica y muy poblada ciudad por los años de 1771 a 73, de unos padres no opulentos, pero tampoco constituidos en la miseria. Eran de una limpia sangre que hacían lucir y conocer por su virtud. Después de mi nacimiento, mis padres citaron los padrinos, y no pobres, sencillamente persuadidos a que en el caso de orfandad me servirían de apoyo. Tenían mis padres menos conocimiento del mundo que el que yo he adquirido, ya que sé de experiencia que la mayoría de los padrinos no conoce las obligaciones que contraen respecto a sus ahijados. En efecto, los míos, ricos, me sirvieron tanto como si jamás me hubieran visto. Bautizórenme por fin y pusiéronme por nombre Pedro, llevando después, como es uso, el apellido de mi padre, que era Sarmiento. Mi madre era bonita y mi padre la amaba con extremo. Con esto se terminó a darme nodriza o chichigua, como acá decimos. Ah, madres crueles. Ustedes no saben lo cruel que es abandonar su hijo en las manos de una nodriza. Temen que se enfermen y que se acabe su belleza. ¿Qué motivos más paliados? Apenas se puede, arrojan a sus hijos en los brazos de una extraña, cosa que no hace el bruto más atroz. No obstante todo eso, quedé encomendado al cuidado de mi chichigua, quien carecía de buen natural, es decir, de un espíritu bien formado. Mis padres consiguieron hacerme un mal genio con su abandono y al mismo tiempo me hicieron enfermizo con su cuidado. Mis nodrizas comenzaron a debilitar mi salud y a hacerme soberbio e impertinente con sus descuidos, y mi padre la acabaron de destruir con su prolijo y mal entendido cuidado y cariño. Me criaron demasiado regalón y delicado, y siempre sin dirección ni tino. Me daban de comer cuanto quería, a todas horas, sin orden en la cantidad y calidad de los alimentos, y así lograron verme dentro de pocos meses barrigón y descolorido. De esta suerte fue mi primera educación física, y qué podía resultar de tantas preocupaciones juntas, sino el criarme demasiado débil y enfermizo. Ah, no saben las madres el daño que hacen a sus hijos con semejante método de vida. Es necesario acostumbrar a los niños a que coman lo menos posible y alimentos ligeros adecuados para sus tiernos estómagos.
Deben familiarizarse con el aire y las rudezas del clima. Deben levantarse temprano y moverse mucho durante el día. Y por fin deben bañarse frecuentemente, y si es posible con agua fría. Tal sería un plan de vida benéfico para los niños. Otra candidez tuvo la pobrecita de mi madre. Me llenó la cabeza con cocos, viejos y macacos, sobre todo cuando estaba enojado y no quería callar o dormir. De manera que aún a los 10 años no podía oír un ruido a medianoche sin espantarme. Ya no creía en el coco, pero sí estaba seguro que los muertos a cada rato se aparecían a los vivos, que los diablos salían a torturarnos y otras tonterías de esa índole, en las que creía más que en los artículos de la fe. Las madres y las viejas supersticiosas hacen mal en entretener a los niños con sus cuentos de espantos y apariciones, y no bastan ni los libros ni los sabios para corregir estos errores con los que se nutrió el espíritu de los niños. Ya dijo Horacio, la vasija guarda por mucho tiempo el primer aroma en que se infurtió cuando nueva. Finalmente, así viví en mi casa los 6 años primeros de mi existencia. Viví como un mero animal, sin saber lo que me importaba saber y no ignorando mucho de lo que me convenía ignorar. Pero llegó el momento de separarme de casa por algunos ratos, es decir, me pusieron en la escuela, donde tampoco logré saber lo que debía, y supe lo que nunca había de haber sabido. Capítulo 2. En el que Periquillo da razón de su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades. A pesar de los pucheritos de mi madre, mi padre, más razonable que ella, me encajó en la escuela mal de mi grado. El maestro era hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. Era un pobre y emprendió esa profesión por pura necesidad, por lo que su destino le disgustó mucho. Formó un concepto muy vil de una profesión muy honrada, porque la culpó por su mal estado económico. Sin embargo, tenía un corazón muy sensible y un carácter demasiado suave, que permitió todo a los niños y nunca los castigó. Ustedes verán, hijos míos, que este hombre, aunque bueno de por sí, era malísimo como maestro, porque así como no se vale andar todo el día con el azote en mano sobre los niños, así tampoco se les debe disculpar todo. La prudencia siempre consiste en poner medio entre los extremos. Por otra parte, mi maestro carecía de toda habilidad que se requiere para desempeñar este título. Sabía leer y escribir para entender y darse a entender, pero no para enseñar. Creyó que leer bien era leer a prisa y conforme a la ortografía con que se escribe. Ignoró muchas veces el sentido de lo que leyó, puso mal las pausas, las comas y otros signos en sus lecturas. Una vez puso al pie de una imagen de la Concepción un poemita que hubiera querido decir, pues del Padre Celestial fue María la hija querida, no había de ser concebida sin pecado original. En lugar de eso, el infeliz hombre erró la colocación de los caracteres ortográficos y escribió, pues del Padre Celestial fue María la hija querida, no había de ser concebida sin pecado original. Ya ven ustedes, hijos míos, que expuesto está a escribir 1000 desatinos el que carece de instrucción en la ortografía, y cuán necesario es que en este punto no se descuiden con sus hijos. Con un maestro tan hábil no aprendía nada. Estuve en su compañía 1 año y llegué a leer de corrido o galopado, es decir, saltaba los puntos, comas, paréntesis y demás niñerías, lo que celebraba mi maestro, pero disto mucho de leer correctamente. Por otro lado, olvidé en pocos días las buenas máximas de mi padre y aprendí cosillas con gusto, como son ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador y jugadorcillo. En mi escuela, los alumnos nos llamamos con injurias que nos pusimos mutuamente. Había el loco, el corcovado, el burro, el guajolote y así todos. Yo tampoco podía quedarme sin mi pronombre. A veces mi maestro me llamó de cariño Pedrillo, lo que facilitó a mis compañeros ponerme Periquillo. Una vez contraje una enfermedad de sarna.
y apenas lo advirtieron mis condiscípulos me encajaron el retumbante título de sarniento, y heme aquí conocido en todas partes y también de hombre por Periquillo Sarniento. Vuelvo a mis adelantos en la escuela, que fueron prácticamente nulos, y así habrían quedado si algún día no hubiera entrado un padre clérigo bien preparado que vio lo escrito debajo de la imagen de la Virgen y, averiguando la autoría de nuestro maestro, lo liberó de su cargo y de paso cerró la escuela. Con esta noticia tuvo mi padre que solicitarme nuevo maestro y lo halló al cabo de 5 días. Mi nuevo maestro era alto, seco, hipocondriaco y sobre todas esas cualidades tétrico y duro. Si mi primer maestro nos acariciaba sin recato, nos martirizaba sin caridad. Llevaba el cruel y vulgar axioma de que la letra con sangre entra, y bajo nos atormentaba. Yo, que iba lleno de vicios, sufría más que ninguno de mis condiscípulos los rigores del castigo. Mas es un error grosero pensar que el dolor puede hacernos adelantar en la niñez. Decía Plinio que el miedo es un maestro muy infiel. Solo por milagro, el que aprenda prevenido del terror acertará en alguna cosa. Normalmente el ánimo conturbado no puede desempeñar bien sus funciones. Así entraba yo con temor a la escuela y todo lo erraba. No por falta de aplicación, sino por sobra de miedo. Viví 2 meses bajo la dominación de ese tirano infernal, hasta que mi padre, convencido por las suplicaciones de mi madre y el consejo de un religioso que tenía noticia de las crueldades del maestro mencionado, se resolvió a ponerme en otra parte, como verán en el capítulo que sigue. Capítulo 3, en el que Periquillo describe su tercera escuela y la disputa de sus padres sobre ponerlo a oficio. Llegó el día en que mi padre determinó ponerme en la tercera escuela. Iba yo lloroso y lleno de temor, creyendo encontrarme con otro viejo cruel como aquel de cuyo poder me acababan de sacar. Mas mi nuevo maestro no era ningún viejo adusto, sino un semijoven como de 32 a 33 años. Vestía decente, con mucha limpieza. Su cara manifestaba la dulzura de su corazón. En una palabra, este hombre amable parece que había nacido para dirigir la juventud en sus primeros años. Me dio mi primera lección sobre la sabiduría de la naturaleza y el ser divino, la que escuché atentamente. Es increíble lo que domina el corazón humano, un carácter dulce y afable, y más en un superior. El de mi maestro me docilitó tanto con su primera lección, que siempre lo quise y veneré entrañablemente, y por lo mismo le obedecía con gusto. 2 años estuve con ese hombre amable, y al cabo de ellos supe medianamente leer, escribir y contar. El día de mi examen público, mi padre le dio las debidas gracias al maestro y yo también, con muchos abrazos, y nos despedimos. Después que pasaron unos cuantos días que me dieron en mi casa de asueto, se trató de darme destino. Mi padre, que era hombre prudente, quería ponerme a oficio, mas cuando comunicó su intención a mi madre, exclamó: «Mi hijo a oficio no lo permita Dios». ¿Qué dijera la gente al ver al hijo de don Manuel Sarmiento aprendiendo a sastre, pintor, platero u otra cosa? A lo que respondía mi padre: ¿qué ha de decir? Que don Manuel Sarmiento es un hombre decente pero pobre, y muy hombre de bien, y no teniendo caudal que dejarle a su hijo, quiere proporcionarle algún trabajo útil y honesto para que pueda asegurar su subsistencia. Mi madre se enfureció todavía más con esos argumentos, insistiendo en que su hijo corría la ilustre sangre de los Ponces, Tagles, Pintos, etc. Así discutían un buen rato, mi padre aportando argumentos razonables, mi madre apoyándose en el sentimiento de la vanidad, que es mal consejero, hasta que mi padre, convencido o sencillamente cansado por el discurso de su cónyuge, pusiera un punto final debajo de ese episodio, lo que podrán leer en el siguiente capítulo. Capítulo 4, en el que Periquillo da razón en que paró la conversación de sus padres y del resultado que tuvo, y fue que lo pusieron a estudiar y los progresos que hizo. Finalmente la madre de Periquillo gana la discusión, ya que sus lágrimas son más fuertes que los buenos argumentos del padre, que es un hombre honesto e inteligente.
pero también muy ingenuo y suave, cediendo a los argumentos sentimentales de su esposa. Periquillo estudia el latín, pero en realidad solo aprende algunas reglas gramaticales. Nunca logra manejar bien este idioma viejo. En la escuela se junta con los peores alumnos y muy pronto tiene la fama de ser el más travieso y peor educado de todos. Después de aprender latín, comienza a estudiar filosofía. Capítulo 5. Escribe Periquillo su entrada al curso de artes, lo que aprendió, su acto general, su grado y otras curiosidades. Acabé mi gramática y entré al máximo y más antiguo colegio de San Ildefonso a estudiar filosofía, bajo la dirección del doctor don Manuel Sánchez y Gómez, que hoy vive para ejemplo de sus discípulos. Ahí todavía aprendimos bastante desprovistos de aquellos que se han enseñado por costumbre y los que conviene quitar. Entre muchas inutilidades aprendí 1000 sofismos ridículos, de los que hacía mucho alarde. Yo me echaba un ergo con más garbo que el mejor doctor de la Academia de París. Arguía y disputaba sin cesar, aún lo que ni podía comprender. A entendimiento me hubieran ganado todos, pero a gritón no. Antes supe oscurecer la verdad que indagarla. Con todo eso, yo estaba más hueco que un calabozo, y decía a boca llena mis ergos y que era lógico como casi todos mis condiscípulos. Después de aprender de memoria algunos principios de la física, decía que era físico, y no era más que un ignorante patarato. No hubiera podido explicar por qué la llama hace figura cónica, por qué se enfría una taza de caldo soplándola, ni otras cosas que vemos cada día. No obstante, me di mis aires de gran científico. Llegó por fin el día de recibir el grado de bachiller en artes. Sostuve mi acto a satisfacción, con la ayuda de mis maestros que se daban por muy satisfechos con la solución menos nerviosa. Nosotros, sin embargo, creíamos que no tenían instancia que oponernos. Qué ciego es el amor propio. A la graduación siguió la fiesta. Yo era el santo de la recepción. No se hablaba sino del niño bachiller. Y conociendo cuán contentos estaban mis padres y yo cuán envanecido con el título, todos nos daban no por donde nos dolía, sino por donde nos agradaba. Se acabó el almuerzo, después siguió la comida y a la noche el bailecito. Y todo ese tiempo fue un continuo bachilleramiento. Válgame Dios, y lo que me bachillerearon ese día. Después de las fiestas y adulaciones, a los 2 o 3 días de mi grado, determinaron mis padres enviarme a divertir a unos herraderos que se hacían en una hacienda de un su amigo, que estaba inmediata a esta ciudad. Fuime, en efecto. Capítulo 6. En el que nuestro bachiller da razón de lo que le pasó en la hacienda, que es algo curioso y entretenido. En este capítulo, Periquillo cuenta a sus hijos cómo conoció a Juan Largo, mejor conocido como Januario, en la hacienda. Este Januario resulta ser un pícaro todavía más grande que el mismo Periquillo. Su nuevo amigo exige a nuestro sabio héroe que explique el fenómeno de los cometas. Periquillo hace el ridículo con su explicación diciendo que los cometas o las cometas, como otros dicen, son unas estrellas más grandes que todas las demás y después que son tan grandes, tienen una cola muy larguísima. Además comprueba la creencia supersticiosa de los cometas como anunciadores de catástrofes y plagas. Un vicario prudente y bien instruido regaña a Periquillo por su discurso insensato, dando una explicación mucho más acertada a este fenómeno y oponiéndose a la superstición todavía muy frecuente en el México de entonces. Periquillo, en un monólogo interior, se muestra arrepentido y avergonzado, pero no es capaz de cambiar su manera de ser. Capítulo 7. Prosigue nuestro autor contando los sucesos que le pasaron en la hacienda. Después de corregir a Periquillo, el vicario habla de las maravillas de la naturaleza, que es la mejor prueba de la existencia de Dios. Afirma el religioso que el hombre que más sabe es el que más cree en Dios, cuya existencia es imprescindible para entender el origen de todos los milagros cotidianos. Periquillo, por su parte, quiere vengarse de Januario, pero el buen vicario trata de convencerlo de que la virtud más noble consiste en no vengarse. No obstante, le ayuda
para exponer la ignorancia de Juan Largo, quien debe explicar el fenómeno de los eclipses de sol y hace unas exposiciones tan absurdas como las anteriores de Periquillo. De nuevo el vicario aclara el asunto y da la explicación científica de los eclipses. De esta manera termina el día en la hacienda. Celebraron todos al padre vicario y le pegaron un buen tabardillo al amigo Juan Largo, de modo que se levantó de allí chillándole las orejas. A poco rato nos fuimos a acostar. Capítulo 8, en el que escribe Periquillo algunas aventuras que se pasaron en la hacienda y la vuelta a su casa. A otro día nos levantamos muy contentos. El padre vicario mandó ensillar su caballo y se despidió de mí con mucho cariño, y yo le correspondí con él mismo, porque era un hombre amable, benéfico y no soberbio ni necio. Se fue por fin, y yo quedé sin tan útil compañía. Mi amigo Juan Largo desgraciadamente se quedó en la hacienda, y trataba de vengarse siempre que se hallaba ocasión, sin poder yo librarme de sus maldades, porque las tramaba con la capa de la amistad. Resulta que en la casa también vivía Ponciana, una amiga de Januario e hija del hacendado. Me gustó la tal Ponciana y traté de enamorarla, mas sin éxito. Un día que no estaba en casa don Martín, el padre de la muchacha, me dijo Januario: yo he notado que te gusta Ponciana y que ella te quiere a ti. Vamos, dime la verdad. Ya sabes que soy tu amigo y que jamás me has reservado secreto. Ella es bonita, tú tienes buen gusto y yo te lo pregunto porque sé que puedo servir a tus deseos. La muchacha es mi prima y yo no puedo casarme con ella, y así me alegra que disfrutara de su amor un amigo a quien yo quisiera tanto como a ti. A lo que yo contesté sin sospechar malas intenciones. Que tu prima es de mérito es evidente. Que yo la quiero no te lo puedo negar, pero tampoco puedo saber si ella me quiere o no, pues no tengo por dónde saberlo. Nunca le he hablado de eso. No me atrevo. Dirá ella que soy un sinvergüenza. ¿Lo avisará a su madre o me echará noramala? Januario se rió grandemente, burlóse de mi temor y recato y me dijo: no te juzgaba yo tan sonso y para nada. Todas las mujeres se pagan de que las quieran, y aunque no correspondan, agradecen el que se lo digan. Y si temes a la vieja de mi tía, yo te haré juego. Yo te proporcionaré que les hables a solas, despacio y a tu satisfacción. ¿Qué dices? ¿Quieres? Verás que yo solo soy tu verdadero amigo. Yo no tardé mucho en aceptar su obsequiosa oferta y le di más agradecimientos que si me hubiera hecho un verdadero favor. Poco después me avisó Januario que Poncianita estaba al corriente, que solo me encargó que entrara a su cuarto con cuidado y sin hacer ruido, y que si no estaba despierta le tocara la almohada, que ella tenía un sueño muy ligero. En realidad, el traidor Juan Largo no había hablado ni palabra con su prima, sino que fue a ver a su tía y le dijo que tuviera cuidado con su hija, porque yo era un completo zaragate. Con eso, la señora mudó a Poncianita a otra recámara con una criada y ella misma se acostó en la cama de su hija. Llegó la noche, cenamos, me acosté y me quedé dormido sin acordarme de la consabida cita. Mas el perro de Januario, que se desvelaba por mi daño, se levantó y fue a despertarme. Más de fuerza que de gana me levanté y me fui para la recámara de mi amada. Entré, me acerqué a la cama, toqué la almohada y cuando menos lo pensé me plantó la vieja madre tan furioso zapatazo en la cara que me hizo ver el sol a medianoche. Dándome cuenta yo de todo el engaño, lleno de temor y confusión, me le hinqué, lloré y supliqué tanto que no le avisara a don Martín, que al fin me lo prometió. Regresé a mi cama y observé que reía bastante el indigno Januario debajo de la sábana, pero no me di por entendido. Al día siguiente, y sin volver a ver a la pobre muchacha, me condujeron a la casa de mis padres, sin darse la señora por entendida con su marido, según me lo prometió. Capítulo 9. Llega Periquito a su casa y tiene una larga conversación con su padre sobre materias curiosas e interesantes. Este capítulo consiste sobre todo en un largo monólogo del prudente padre de Periquillo sobre la profesión y los estudios futuros de su hijo. Le recuerda que son pobres y que el pobre no tiene muchas opciones. Si sigue la carrera de las letras, puede ser sacerdote teólogo o canonista.
Si decide ser secular, puede elegir entre médico o abogado. A Periquillo ninguna de esas opciones le agrada, pero promete a su padre pensarlo muy bien y darle noticia de su decisión dentro de 8 días. Ya casi al final de este periodo, Periquillo busca el consejo de Martín Pelayo, un seminarista y truán que le recomienda estudiar para vicario, dándole las siguientes razones. Estudia para clérigo como yo, que es la mejor carrera, y cierra los ojos. Mira, un clérigo es bien visto en todas partes, todos lo veneran y respetan aunque sea un tonto, y le disimulan sus defectos. Nadie se atreve a motejarlos ni contradecirlos en nada. Tienen lugar en el mejor baile, en el mejor juego, y hasta en los estrados de las señoras no parece despreciable. Y, por último, jamás le falta un peso, aunque sea de una misa mal dicha en una carrera. Periquillo decide seguir el consejo de su amigo y comunica la decisión a su padre. Este la acepta, pero de nuevo le da a su hijo una serie de buenos consejos y de advertencias. Sobre todo habla de los malos vicarios que creen que un sacerdote no necesita saber mucho. Sí, al contrario, debe ser un verdadero hombre de letras. Aconseja a Periquillo que estudie mucho, en muchas diferentes disciplinas, y que sea un sacerdote convencido, con la verdadera fe en Dios, para que siempre pueda ayudar y apoyar a sus feligreses. Nuestro héroe oye tales consejos, pero no los toma demasiado en serio. Por suerte, la señora de la casa los interrumpe con la cena. Capítulo 10. Concluye el padre de Periquillo su monólogo acerca de la instrucción. Resuelve Periquillo estudiar teología, la abandona, quiere su padre ponerlo a oficio, él se resiste y se refieren otras cosillas. El padre de Periquillo termina su monólogo con el que trata de convencer a su hijo de que procure ser un verdadero sabio para poder ser un buen sacerdote. Mas Periquillo no le hace caso y escucha con mucho más agrado las enseñanzas de buen vivir de su amigo Martín Pelayo. Periquillo va al colegio sin estudiar nada. Después de algunas semanas, su padre decide preguntar por los avances de su hijo, a lo que el maestro de Periquillo le contesta: Amigo mío, yo deseaba que usted me viera para decirle que su niño no promete las más leves esperanzas de aprovechar, no porque carezca de talento, sino por falta de aplicación. Es muy abandonado, rara semana deja de faltar 1 o 2 días a la clase, y cuando vienes a enredar y hacer que pierdan el tiempo los otros colegiales. A más de esto, yo le he advertido ciertas amistades y malas inclinaciones que me hacen temer la ruina próxima de este mozo. Con tal noticia, el padre saca a Periquillo del colegio y de nuevo quiere meterlo a oficio. La oposición de su esposa y la amenaza de Periquillo de hacerse soldado imposibilitan una vez más este propósito. Finalmente Periquillo decide tomar el hábito de monje. Su amigo Pelayo, con unas buenas relaciones que tiene, logra que no tenga que hacer ningún examen de admisión para entrar al claustro. En el siguiente capítulo se encuentra el primer día de nuestro héroe en el convento. Capítulo 11. Toma Periquillo el hábito religioso y se arrepiente en el mismo día. Cuéntanse algunos intermedios relativos a esto. Al día siguiente me fui para el convento de San Diego, y al pasar por la alameda que estaba sola, me puse frente a un árbol, haciéndolo pasar en mi imaginación como el provincial. Y allí me comencé a ensayar en el modo de hablarle en voz sumisa, con la cabeza inclinada, los ojos bajos y las 2 manos metidas dentro de la copa del sombrero. Con estas y cuantas exterioridades de humildad me sugirió mi hipocresía, marché para el convento. Ahí busqué al padre provincial y le entregué la carta de su hermano, el padre de Martín Pelayo. La leyó y mirándome de arriba abajo comenzó un interrogatorio. Yo a todas sus preguntas contesté con: sí, padre. Usted que desea servir a Dios en la religión, ya sabe que aquí de lo primero que ha de renunciar es de la voluntad, porque no ha de tener más voluntad que la de los superiores a quienes ha de obedecer ciegamente. Sí, padre. Sabe que ha de renunciar para siempre al mundo, sus pompas y vanidades, así como lo prometió en el bautismo. Sí, padre. Sabe que aquí no ha de venir a holgar ni a divertirse, sino a trabajar y a estar ocupado todo el día. Sí, padre. Y sí, padre, respondí a 70 sabes que me preguntó, que yo pensaba, que era llegada mi hora, y me estaban sacramentando. Y todo ese examen paró en que me dio mi patente allí mismo,
advirtiéndome que fuera mi padre a verse con su reverencia. Vino mi padre a hablar con el religioso y ver la patente. Yo, por un agujerito en la puerta, vi y oí toda la escena. Vi que mi padre leyó, releyó y remiró 1, 2 y 3 veces la patente. Y aún advertí que más de una vez estuvo por limpiarse los ojos, a pesar de que no tenía lagañas. Tal era la duda que tenía de mi verdad, que apenas creía lo que estaba leyendo. Mi madre, por su parte, estuvo convencidísima de mi virtud y verdadera fe en Dios y la religión. Yo regresé a casa con mis padres y al día siguiente me dieron la noticia de que dentro de 8 días iba a tomar el hábito. Me preparé a mi manera, despidiéndome de todos mis amigos y amigas, frecuentando todos los bailes y fiestas. Hiciéronme mucha burla por mis planes, pero yo me divertía todo lo posible. Hacía orejas de mercader y bailaba. Tocaba el bandolón, platicaba, seducía y hacía otras cosas que son mejor para calladas. Tales fueron los ejercicios preparatorios en que me entretuve en los 8 días precedentes a mi frailazgo. Finalmente llegó el día esperado. Acabada la tanda de abrazos, lágrimas y monerías, nos fuimos para el convento, mi padre y yo, mis tíos y una porción de convidados que iban a ser testigos de mi hipocresía. Luego que nos apeamos a la puerta del convento, se dispusieron todas las cosas y fuimos al coro, donde se celebró la función. Tomé el hábito, pero no me desnudé de mis malas costumbres. Yo me vi vestido de religioso y mezclado con ellos, pero no sentí en mi interior la más mínima mutación. Me quedé tan malo como siempre, y entonces experimenté por mí mismo que el hábito no hace al monje. Despidióse mi padre de mí, hicieron lo mismo los demás. Juan Largo me dio un grande abrazo y me quedé yo solo y curtido entre los frailes, y como suele decirse, rabo entre piernas y como perro en barrio ajeno. No podía dormir la primera noche, dando vueltas y más vueltas, y me arrepentía muy pronto de mi determinación. Renegaba del apoyo que había en Pelayo, pero él no tenía la culpa, sino yo, que no era para este estado. Maldecía y renegaba, como les dije, y finalmente me quedé dormido cerca de las 11:30 de la noche. Y apenas había pegado mis párpados cuando entra en mi celda un novicio despertador y me dice: hermano, hermano, levántese su caridad, vamos a Maitines. Abrí los ojos, advertí que era fuerza obedecer y me levanté echando sapos y culebras en mi interior. Después de la misa regresé a mi celda, y aunque ya sentía mucha hambre, me quedé dormido al cabo de las 4 de la mañana. Pero apenas comienzo a roncar cuando he aquí el hermano novicio que me viene a despertar para ir a prima. Se acabó el rezo y salimos de coro. Dieron las 6, las 6:30, las 7, y no apareció el chocolate tan ansiado por mí, ni pareció en toda la mañana, porque me dijeron que era día de ayuno. Entonces renegaba más y con doble fervor de mi maldito pensamiento de ser fraile. Y más todavía cuando otros 2 novicios, presentándome 2 cubetas de cuero, me dijeron: hermano, venga su caridad, tome esas cubetas y vamos a barrer el convento mientras es hora de ir a coro. Este está peor, me decía yo, con que no dormir, no comer y trabajar como un macho de noria. Eso es ser novicio, esto es ser fraile. Pese a mi maldita ligereza y a los infames consejos de Pelayo y de Juan Largo, no hay remedio. Yo no soy fraile, yo me salgo, porque si duro aquí 8 días, me acaba de llevar el diablo, de sueño, de hambre y de cansancio. Yo me salgo, sí, yo me salgo. Así lo decidí yo el primer día en el convento.